Alabado Dios. Thank you. Please remain standing for the reading of the word. Demos en pie para la lectura de la palabra. Alabado Jesús. Gloria te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya. Amén. Estaremos leyendo de 1 de Corintios capítulo 10. Ven en los versos en la pared detrás de mí. We're going to be reading from 1 Corinthians chapter 10, and you'll see the verse written in the wall behind me. Y qué alegría verlos a todos aquí en esta mañana. How great it is to see you all this morning. I said it's great to see you all. Amen. It's an honor. Praise God. Let's read the word of the Lord. Leamos la palabra del Señor. The verses you see quoted there Los versículos que había citados aquí are 4 verses in total. son 4 versos en total. However, 4 verses do not fit on that wall. Claro, los 4 versículos no caben en la pared. So I emphasize one part of the section that you see here. Así es que puse énfasis en una parte de la sección que ven aquí. And you're going to see 3 little dots. Y van a ver 3 puntitos. That means that that's where the other verses come in. Quiere decir que ahí es que van los otros versículos. Please feel free to read the whole thing. Siéntase libre de leer la porción completa. But for our intents and our purposes here this morning, Pero para nuestros propósitos esta mañana, let's read together leamos juntos. in English. En inglés primero. Has come. En español, por favor, leamos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como advertencia a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén, Señor. Que tu palabra corra libremente y sea glorificada, Padre. Y cumpla todo el propósito al cual tú lo has enviado en este día. May your word fulfill your purpose in this day and always. In Jesus' name we pray. All those who agree with you, say amen. Todos en acuerdo, digan amén. Amen. Thank you. Please be seated, everyone. Pueden sentarse. If you take a look at this verse we see here, Si usted ve este versículo que vemos aquí, as I said, it's part of a larger context. como dije, es una porción de un contexto más largo. But the first word I want to emphasize in English, La primera palabra que quiero enfatizar en inglés, y lo que quiero también subrayar que está en español, what I want to underline in Spanish, is who these verses are talking to. es a quién se refiere estos versículos. The Bible says in English, En inglés dice la Biblia, the word is we. There nosotros. you go, we. And en español, tentemos, quiere decir, está hablándonos a nosotros, us, we. In other words, this warning is specifically for those of us who follow Jesus En otras Christ. palabras, esta advertencia es específicamente para aquellos que seguimos a Cristo. We must beware, be very cautious, Tenemos que estar al tanto y tener cautela and very discerning y tener discernimiento to know what parts of the scripture are applicable to the church of Jesus Christ de saber cuáles partes de las escrituras son aplicables a la iglesia de Jesucristo and what parts of the scripture have been fulfilled y cuáles partes han sido cumplidas by the work of Jesus Christ. por la obra de Jesucristo. Here we see clearly that this is in the New Testament, 1 Corinthians, Aquí vemos claramente que es el Nuevo Testamento, 1 de Corintios, and Paul is speaking to the church of the y Corinthians. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Corinthians simply means that they lived in a city called Corinth. Corintio quiere decir que vivían en una ciudad llamada Corintio. These were the people who had come to Christ, Estas son personas que habían venido a Cristo. and even though there were some Jewish people among them too, Y a pesar de que sí había algunos judíos entre ellos también, we see that in the book of Acts, vemos esto en los libros de los Hechos. when Paul preached in Corinth and in Athens and in other cities throughout Greece. Cuando Pablo predicó en Corintio, en Atenas y otras ciudades de Grecia, There were Jewish people in the audience. habían judíos en la audiencia, There were synagogues throughout those lands. habían sinagogas a través de esas sierras, And
Mesías. people came to Christ, Y personas vinieron a Cristo. believed in Yeshua as their Messiah. Creyeron en Yeshua como And Mesías. besides the Jewish people who believed in Y him, aparte de los judíos que creyeron en él, we also had the Gentiles, también tenemos a los gentiles, Romans, Greeks, and different nationalities. romanos, griegos y otras personas, otras nacionalidades. But particularly the Greeks, Pero particularmente los griegos. because Corinth is in Greece. Porque Corinto está en Grecia. So when Paul writes these words, Es decir, cuando Pablo escribe esas palabras, he's talking to Christians, está hablándole a cristianos, followers of Jesus as Messiah, seguidores de Jesús como Mesías, who are from both Jewish and Gentile background. que son de antecedentes tanto gentiles como judíos. And in these verses, he addresses an issue Y en este versículo se brega con un problema which Jewish believers en el cual los cristianos judíos, in Messiah los que creían en Jesús como Mesías, had no problem with no tenían ningún problema con esto, the exception con la excepción that they went too far. de que fueron demasiado lejos. Some of them went back to something known as legalism. Algunos volvieron a algo conocido como el legalismo. What I'm referring to A lo que me refiero is the role, the position, the place es el rol, la posición y el lugar that what we call today the Old Testament. de lo que hablamos ahora. Nosotros nos referimos al Antiguo Testamento. What role does it play in our lives as followers of Jesus Christ? ¿Qué lugar o qué papel desempeña en nuestras vidas como seguidores de Jesucristo? Those who were of Jewish faith Aquellos que eran de la fe judía and who came to Messiah, y que vinieron al Mesías. if you read the book of Acts, Si usted lee el libro de los Hechos, you will see that they continue to follow many of the traditions found in the Old Testament. verán que continuaron, siguieron muchas de las tradiciones o cosas que expuestas en el Antiguo Testamento. You'll even find the Apostle Paul, Aún va a encontrar al apóstol Pablo, who described himself quien se describe a sí mismo as Hebrew of the Hebrews. como hebreo de entre hebreos. In other words, the top possibly most faithful Jewish person that he considered to be in existence. En otra palabra, la persona judía más fiel a esa fe judía que él consideró ser en su existencia. Even though he had come to faith in Christ, A pesar de que él había venido a fe a Cristo. that faith did not negate the fact that he was of Jewish birth and Jewish raising. Esa fe no negó el hecho de que era de antecedentes y de nacimiento y herencia judía. And we see him in the book of Acts Y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, doing things that to us sound strange. haciendo cosas que para nosotros tal vez suenan un poquito extrañas. Because to the Greek believers, Porque para los creyentes griegos, to those who were not Jewish before they came to faith in Christ, para aquellos que no eran judíos antes que vinieran a la fe en Jesucristo, Romans, Parthians, whatever nationality was non-Jewish, romanos, pártanos, donde quiera que sea que no eran judíos, we are among them y nosotros entre ellos, because we come from different parts of the world. o sea, nosotros venimos de diferentes partes del mundo. And even though some of us do have Jewish blood in our family line, Y a pesar de que algunos de nosotros tenemos algún linaje judío en nuestra linaje, ¿no? or some other type of who knows where we came from, o tal vez otros lugares de quién sabe dónde venimos, they have these tests these days, these DNA tests, hay estos exámenes del ADN estos días that they can find out where your family comes from. en el cual pueden encontrar de dónde viene su antecedente And familiar. I've seen the results of many people. Y yo he visto los resultados de muchas gentes. And boy, people come from everywhere. Y es increíble, viene de todos lugares. That myth of pure blood does not exist. Ese mito de sangre pura no existe All realmente. blood is pure Toda sangre es pura because all of us were made in the image of God. porque todos fuimos hechos a imagen de Dios. God does not play favorites. Dios no juega favoritos. He doesn't like one race over the other. A él no le gusta una raza sobre la otra. He chose Israel to be a light unto the nations, Él escogió a Israel para que fuera luz entre las naciones, but he didn't pick them because he favored them above everybody else. pero no los escogió porque los favoreció sobre todo el resto. They're the chosen people Son el pueblo escogido for a purpose, por un propósito, that they might bring the light of the gospel que vinieran, que trajeran la luz del evangelio to the whole world. al mundo entero. For God so loved the world. Porque de tal manera amó Dios al mundo. God so loved you. De tal manera Dios te amó a usted. God so loved me. De tal manera Dios me amó a mí. Whether we're from Spain, Seas de España, Puerto Rico, Puerto Rico, Dominican Republic, República Dominicana, Honduras, Honduras, Mexico, México. Nicaragua, on and on and on. Yes, of course. I don't want to leave anybody out, but you know where you're Déjale from. afuera, sabe que usted sabe, todos somos. Okay.
Please, Ecuador. Can't forget Ecuador. Ecuador. That's right. No matter where we're from, No importa de dónde somos. the majority of us La mayoría de nosotros were raised like what the Bible calls Gentiles. fuimos criados como, de manera en que la Biblia se refiere a gentiles. We were raised according to the customs and traditions of our family that we were raised among. Nos criaron conforme a las costumbres y tradiciones de la familia de las cuales proveemos. Those of us who were born outside of the nations that our parents came from. Aquellos que nacieron fuera de las naciones de las cuales vinieron nuestros padres. Again, for the most part, the vast majority, we were raised as Gentiles. Otra vez, por la mayoría de nosotros fuimos criados como gentiles. I was raised in the Catholic Church. Yo me crié en la iglesia católica. I knew almost nothing of the Old Testament, Yo no sabía casi nada del Antiguo Testamento, other than the more familiar stories. aparte de las historias más familiarizadas. Adam and Eve, Noah's Ark, Adán those y sort of Eva, things. la era de Noé. But other than the stories, Pero aparte de eso, de esas historias, I knew nothing, absolutely nothing, no sabía absolutamente nada of the traditions of faith de las tradiciones de fe of the Jewish people. del pueblo judío. Whether in these days Sea que fueron estos días or in the days of the first century, even less. o en los días del primer siglo aún antes, Or even in the days of Moses, even less. aún en los días de Moisés, aún menos. We were not taught those things in Catholic Church. No se nos enseñaron estas cosas en la iglesia católica. The priest did never get up and bring an exposition of Leviticus in the middle of the mass. Los sacerdotes nunca se levantaron a dar una exposición de Levítico en medio de la misa. That was never the case. Eso nunca fue el caso. I can't speak for every church everywhere in the world, Yo no puedo hablar para cada iglesia en todo el mundo. but I know that in mine, Yo sé que la mía, that was never taught. eso nunca se enseñó. And people were just raised according to the traditions of our particular congregation. Y la gente se criaron conforme a las tradiciones de una congregación en particular. Many of us were raised the same way. Muchos de nosotros nos criamos igualmente. Many of us used to do this. Muchos de nosotros hacíamos eso. Many of us would do certain things that we were taught we had to do. Algunos de nosotros hacían ciertas cosas que nos enseñaron que teníamos que hacer. We were just raised as Christians, Fuimos criados como cristianos, but without the understanding of the roots of our faith. pero sin entendimiento de las raíces de nuestra fe. We would hear of Jesus being the Lamb of God. Oíamos de Jesús siendo el Cordero de Because Dios. yes, he is proclaimed like that in all the Catholic churches I know Porque of. si eres proclamado así por todas las iglesias católicas que yo conozco, But hardly anybody understood pero casi nadie entendió what that referred to. a qué se refería esto. Why is he a lamb? ¿Por qué razón es un cordero? That goes back to the Old Testament. Eso va atrás al Antiguo Testamento. And even those of us who are in Christ Y today aún aquellos que estamos en Cristo hoy, have a rather tenuous, difficult relationship with the Old Testament. tenemos una relación tenue y difícil con el Antiguo Testamento. Other than the Psalms Aparte de los salmos, that we like to read and sing, que nos gusta leer y cantar, even then we only know a few of them. aún esos conocíamos unos pocos solamente. Psalm 23, Salmo 23, Psalm 91, Salmo 91, and maybe one or two others in that y mix. tal vez uno o dos en eso. But many of us have never even read the whole book of Psalms. Pero muchos de nosotros ni siquiera hemos leído el libro entero de los salmos. We have a whole book in the Bible known as Proverbs. Tenemos un libro entero en la Biblia conocido como It Proverbios. teaches us how to live. Nos enseña cómo vivir. But in my years of following Christ, Pero en mis años de seguir a Cristo, how few believers, few, cuán pocos creyentes, muy read pocos, Proverbs, leen los proverbios. much less understand when they read it, Mucho menos entender cuando leen, or even less put it into practice. aún menos ponerlo en práctica. It tells us how to be. Nos dice cómo ser. But even though we may read it and go, oh, that's nice, that's Y a wonderful, pesar de que lo leemos, decimos, "Ay, qué bonito, qué maravilloso." because we were raised like Gentiles. Porque fuimos criados como gentiles. And I know that's a very broad category. Y yo sé que es una categoría muy amplia, But many of us were raised thinking more or less in superstitious terms. pero muchos de nosotros somos criados pensando más o menos en términos And supersticiosos. when you read the Bible, some people would look at it as being a book of charm. Usted leía la Biblia y la gente pensaba como que fuera una libra de encantos. And we would read verses and use them like a charm, you know. Y leíamos versículos y usábamos como si fuera un encanto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. As if God we're bless you, casting God bless you. blessings. The fact of the matter is, El hecho es, the Old Testament el Antiguo Testamento, we're the ones that call it old. nosotros somos los que lo llamamos antiguo. When I say we,
Cuando digo nosotros, I mean the majority of the Christian churches. digo la mayoría de las iglesias cristianas. But the Bible Pero la Biblia never calls the Old Testament old, nunca se refiere al Antiguo Testamento como antiguo. because the word old Porque la palabra antigua o vieja carries with it the idea conlleva consigo la idea of something that is of no use anymore. de una cosa que ya no sirve. Eso es viejo. Right? That's old. old. That doesn't really apply anymore. Ya no se aplica más. But then you see some people Pero luego usted otras personas using verses from, again, the Old Testament usando versículos también del Antiguo Testamento to justify their behaviors today. para justificar sus comportamientos hoy, Picking some verses, escogiendo a unos versículos ignoring others. e ignorando los otros. And we have, as a result, Y tenemos como resultado in Christian churches En- all over the world, en iglesias cristianas por todo el mundo this massive inability to properly appreciate esta inhabilidad masiva de apreciar apropiadamente or to properly use o usar apropiadamente everything from Genesis through Malachi, todo desde Génesis hasta Malaquías, which are the 39 books of our Old Testament. lo que son los 39 libros de nuestro Antiguo Testamento. Now, here Paul is addressing two audiences Aquí Pablo le habla a dos audiencias that have become one in Jesus que Christ. se han convertido, han venido a ser una en Jesucristo. Those who were born and raised Jewish, Aquellos que fueron criados, nacidos y criados judíos, who came to Christ, quienes vinieron a who Cristo, remain quienes Jewish, permanecieron judíos, because you don't lose your Jewishness when you come to porque Christ. usted no pierde su ser judío cuando viene a Cristo, It becomes even greater. viene a ser aún mayor, It becomes richer, se viene a enriquecerse más. más rico, más potente. And yet many people are taught that either you're Jewish or you're Christian, and there's no combining the two. Pero a la gente se le enseña muchas veces que o es judío o es cristiano, o no se combinan los dos. Again, a misunderstanding of the Old Testament. Otra vez es un malentendido del Antiguo Testamento. And if you go over to the time of Y history, si usted va al tiempo de la historia, especially in Spain, especialmente en España, and many of us come from Spanish countries, y muchos de nosotros venimos de países españoles, españoles y hispanos, and those of you who are not, you need to know this too. y aquellos que no lo son, pues pueden encontrarlo también. Because in Spain, En España, back in the days of Columbus and even before, en los días de colonia, aún antes, to be a Spaniard ser un español was to automatically be a Christian. era ser automáticamente un cristiano. And when you read the writings of the people back then, Y si usted lee las escrituras de la gente de ese entonces, like Cervantes and Don Quixote, for como example, Cervantes con Don or Quijote, other of the writings of the times, o otros escritores en esos tiempos, you will see that the Spaniards, when they say los cristianos, verán que los españoles cuando dicen the Christians, what they meant to say was lo que querían decir es los españoles, the Spaniards, because that was automatic. porque eso era automático. There was no repentance. No había arrepentimiento, There was no coming to Christ. no había eso de venir a Cristo, It became an ethnic reality. se vino a ser una realidad étnica. In other words, you're a Spaniard, you're a Christian. Ya, lo mismo. Otra palabra, si eres español eres cristiano, But when you look at history pero cuando usted ve a la historia and you see what many Spaniards did, y cuando vieron lo que muchos españoles hicieron, a tree is known by its fruit. el árbol se conoce por sus frutos. And you'll see some of the scandalous, terrible things the Spaniards did. Y usted va a ver muchas de las cosas escandalosas y terribles que hicieron los españoles. And not just the Spaniards, Y no solo los españoles, the French, the Portuguese, los the franceses, los British, portugueses, los británicos, our ancestors. nuestros ancestros. Because all of us have some of that blood in our veins. Porque todos nosotros tenemos parte de esa sangre en nuestras venas. They were all raised thinking that they were automatically Christian. Fueron todos criados pensando que eran cristianos And automáticamente. because the Old Testament is old, Y porque el Antiguo Testamento es antiguo, it has nothing to do with no us. tiene nada que ver con nosotros. And they said, Y dijeron ellos, not because it's true, no porque sí es cierto, but they also said, pero ellos también dijeron, the Jews killed Jesus, los judíos mataron a Jesús, so we cannot be with the Jews. así que no podemos estar con los judíos. And then all these ideas began to grow around the Jewish people. Entonces, todas estas ideas comenzaron a crecer acerca del pueblo judío. They're greedy, they're
they're lousy people, they're son bad. avaricios, son terribles personas. So we kept our distance from them Mantenemos nuestra distancia de ellos and even learned less. y en aprendieron menos. So I'm not going to give a specific percentage here today, No voy a dar un porcentaje específico hoy, but I can guarantee to you pero yo les garantizo a usted that the vast majority que la gran mayoría of even evangelical, Pentecostal, whatever name they give themselves, believers in Jesus Christ de que aún creyentes, evangélicos o pentecostales, cualquier nombre que se den, has some of that in their head still. tienen aún ese mismo modo de pensar todavía. Which is why when we do Passover here, Por eso cuando hacemos aquí la Pascua and we look, all of us dress up and wear our hats and wear the prayer shawls, y nos vestimos con nuestra capa de oración o nuestra yarmulke, and we observe the ceremony of the y, Passover, y hacemos la ceremonia de la Pascua, so many Christians from other churches ask us, why? tantos cristianos de otras iglesias nos preguntan ¿por qué? They don't get it. No entienden. Do you get it though? Ustedes entienden. There was a man in church history. Hubo un hombre en la historia de la iglesia, His name was Marcion. su nombre era Marciano. Again, this is Marciano, right? Parece como Marciano de Marte, Marte en español. It's true, Marciano. What can I say? All right. No un marciano, por favor, lo de habla español, no es un marciano de Marte. Por favor. No creo que salga de aquí. Ese era un nombre de una El persona. pastor dijo que hay un hombre que es un marciano. No. Tengo que ser específico porque la gente oye cosas a veces medias locas. Por Yes, favor. be specific because the Spanish El translation of nombre de él era Marciano. that Perdona a was his sus name. padres benditos. All right. That was his name. It sounds like Martian in Spanish, but it's actually I hope he forgave his parents for the name person. they gave him. But anyway. Este hombre llegó, I'm sorry. This man began to teach este hombre comenzó a enseñar that the Old Testament, de que el Antiguo Testamento, since it is old, siendo que ya era antiguo, viejo, just get rid of it. sácanse de él. And he literally cut out the entire Old Testament. Y literalmente cortó el Antiguo Testamento Chopped it out. completo, lo echó para afuera, para un lado. And accepted only the New Testament. Y aceptó solamente el Nuevo Testamento, But then he looked at the New Testament, pero entonces miró el Nuevo Testamento, and he saw how much of the old was in the new. y se dio cuenta cuánto del Antiguo Testamento estaba en el Nuevo. And he took his scissors again. Cogió sus tijeras otra vez. And everywhere there was anything even close to being Jewish, he cut it out. Y donde quiera que vio alguna cosa que era cerca de ser judío, lo cortó. Threw it out. Lo echó a un lado. The church proclaimed him a heretic. La iglesia lo proclamó un Un hereje. hereje, and thank God they did. Gracias a Dios. Because when the Bible says Porque cuando la Biblia dice, all scripture toda escritura is inspired by God, es inspirada por Dios. yes, it includes the New Testament. Sí incluye el Nuevo Testamento. Of course it does. Claro que sí. But when Paul wrote those words, Pero cuando Pablo escribió esas the palabras, New Testament wasn't complete yet. el Nuevo Testamento no estaba completo. Revelation wasn't even written yet. Apocalipsis no se había escrito todavía. It was in process. Estaba en el proceso. So when he wrote those words, Cuando él escribió esas palabras, that all scripture is inspired by cuando que God, toda escritura es inspirada por Dios. and I love this word, Me encanta esta palabra. useful, Y útil útil, for para. what? ¿Para qué? For teaching, Para enseñar, for rebuking, para redarguir, for correcting, para corregir, for helping a person grow up in the Lord, para ayudar a que una persona crezca en el Señor, so that the man and woman of God can be mature, para que el hombre de Dios sea maduro, completely ready completamente listo for every good work. para toda obra buena, What he was primarily referring to a lo cual primordialmente se refirió él, was what we call today es lo que nosotros hoy llamamos Old Testament. Antiguo Testamento. Right. And then when the New Testament was finished, Luego cuando se terminó el Nuevo Testamento, when John was given the final words cuando a Juan se le dio las palabras finales, that no one is to add anymore, en el cual dice que nadie se podría añadir más, he also said también dijo no one is to take away. que nadie podía quitarle. Your Bible is complete. Su Biblia es completa. How many have their Bibles with them today? ¿Cuántos tienen sus Biblias con ellos hoy?
Even if it's in your phone, how many have your Bibles Aún with si you en su today? teléfono, ¿cuántos tienen la Biblia con Or on your ustedes? pad or on your O computer. en el iPad o la computadora. We can carry it all these different ways Podemos cargarlo de today. diferentes maneras hoy. Praise God for the Word of God. Alabado a Dios por la palabra de Dios. But that being said, Pero habiendo dicho esto, the Jewish audience receiving the Word of God from Paul la audiencia judía recibiendo la palabra de parte de Pablo, had committed the other opposite mistake. había cometido el error completamente opuesto. Because they were saying Porque ellos decían, that those who come to de Christ, aquellos que vinieron a Cristo, having been Gentile, habiendo sido gentiles, still have to follow the law of Moses. todavía tenían que seguir la ley de Moisés. And if they don't, they can't be Christian. Y si no lo hacían, no podían ser cristianos. So we had this problem, Así que tenemos ese problema. this difference of opinion. Esta diferencia de opiniones. We see a little bit of it here. Vemos un poco de esto acá. We see a lot of it in Vemos Romans. bastante de esto en los romanos. And we see it clear as the morning sun Y lo vemos tan claro como el sol de la mañana in Acts chapter 15 en los Hechos capítulo 15 and in the epistle of the Galatians, y en la epístola de Apocalipsis. de los Gálatas, De los where Gálatas, it oh. literally says that some people were saying you have to become Jewish before you can become a Christian. En algunos cristianos decían que tenían que convertirse en judíos antes de convertirse en cristianos. And if you read Acts 15, Y si usted lee Hechos 15, you'll see how the church resolved the problem. va a ver cómo la iglesia resolvió el problema. They went to the presence of God, Fueron a la presencia de Dios and the Holy Spirit gave them the answer. y el Espíritu Santo les dio la respuesta. And that same answer became the basis Y esa misma respuesta vino a ser la base for unity in the church para la unidad en la iglesia between those who were raised Jewish entre aquellos que fueron criados judíos and those who were raised y Gentile. aquellos que fueron criados gentiles. They didn't have to leave behind their culture No tenían que dejar su cultura atrás to become followers of Jesus para Christ. ser seguidores de Jesucristo. Those who have been raised Jewish, Aquellos que fueron criados judíos, like Paul, como Pablo, continue to go to the temple. continuaron yendo al templo, They continued following many, almost all of the Jewish rituals, continuaron siguiendo casi todos los ritos judíos, because the Bible says porque la Biblia dice that when they came to Christ, que cuando vinieron a Cristo, the veil that was over their eyes el velo que estaba sobre sus ojos had been removed. había sido removido. And now they could see Jesus Y ahora podían ver a Jesús in all the things that were done in the temple. y en todas las cosas que se hacían en el templo. They saw Jesus in the altar of sacrifice. Vieron entonces a Jesús en el altar del sacrificio. They could see Jesus in the laver with the water where the priests would wash their hands. Podían ver a Jesús en el lavado donde se lavaban, los sacerdotes lavaban sus manos. They saw him in the holy place, Lo vieron en el lugar santo. in the Holy of Holies, Lo vieron en el lugar santísimo. in all the vows, Y en todo lo que se los hizo. votos, in all the Sabbath Y days, todo el sábado. in all the feasts of the Y people. todas las fiestas del pueblo. They could see Jesus there. Pudieron ver a Jesús ahí. And they appreciated their culture even Y more apreciaron su cultura aún más. and proclaimed him Messiah Y proclamaron a él Mesías. without ever once denying that they were Jewish. Sin nunca tener que negar que eran judíos. And if you know anybody who's Jewish Si usted conoce a alguien que sea judío and you share Christ with them, y usted comparte a Cristo con ellos, first of all, don't call him Christ. en primer lugar no le llame Cristo, Call him Messiah. llámale Mesías. Speak their language. Hable su idioma. Because when they hear Christ, Pero cuando oyen Cristo, they hear Greek. oyen griego. The word Christ is a Greek word. La palabra Cristo es una palabra griega. In Spanish, it sounds a lot more like the Greek, En actually. español suena bastante como el griego. Christos. That is not Spanish. Eso es La griego. palabra Christos no es español, eso es griego. Es griego. It means the anointed one. Quiere decir el ungido. You go to a Jewish person Si usted es una persona judía and you mention Christ, y menciona a Cristo, their defenses go up. ahí las defensas suben. You're talking about the Gentile people. Está hablando de la gente gentiles. Talking about the Greeks. Habla de los griegos. No, you go to any Jewish friend you have Usted va a un amigo judío que usted tenga and you use Jesus' real name. y usted le usa el nombre real de Jesús. Yeshua. Yeshua. That was his name. Ese era su nombre. It wasn't Jesus, No era Jesús. even though in our language we've translated it as A pesar de que Jesus. nuestra Biblia es traducido como Jesús. Had you called him Jesus when he was here on earth, Si usted lo hubiera llamado Jesús aquí en la tierra, he wouldn't have answered you. él no lo hubiera contestado. You're not talking to him. No está hablando a él. His name is not Jesus. Su His nombre no era Jesús. name is Yeshua. Su nombre es Yeshua.
had you called his mother Si usted hubiera llamado a su madre Mary, María, she would have kept on walking ella hubiera seguido caminando. because her name was not Mary. Porque ese no era su nombre. Her name was Miriam. Su nombre era Miriam. That's her real name. Ese es el nombre real de ella. Translated as Mary, Traducido como María, but originally Miriam. originalmente Miriam. And I can go on and on and Y on. yo puedo seguir. My name. Mi nombre, I was born. My mother and father gave me the name Raymond. el nombre de cuando yo nací, mi madre y mi padre me mandaron el nombre de Raymond. Ah, gracias por decirlo bien. Porque mira que en español me han puesto nombre, Dios mío. Raymond. Ahí se fue la D. Raymond. No. Raymond. Raymond. With a D. I have a D. Leave my D alone. Dejen la D I want my quieta. D there. Yo tengo una D ahí, déjenmela ahí. Y los demás me llamaban hasta peor todavía. They call me worse for Porque other si- people. Yeah, right. Porque, y mire, y no haga esto usted. Don't you dare do this. Si lo hace, no te voy a contestar. If you do this, I'm not going to answer you. Porque aunque el nombre Raymond Despite the fact that the name Raymond se traduce al español is translated to the Spanish a Ramón, to that, what he just said, Ramón, right? Ramón. No se le ocurra llamarme Ramón. Don't you dare call me Ramón. Eso es tú, ¿no? Ese no es mi nombre. That's not my name. Esa es la traducción de mi nombre. That's a translation. Pero yo no uso Ramón. I don't use that name. Y peor. And worse, The Bible says love your enemies, right? le dice que amemos a nuestros enemigos. You want to be my enemy? I'll love you anyway. Aunque sea mi enemigo, le amo de todos modos. But you will automatically be in my blacklist. Usted estará en mi lista negra automáticamente. Y te seguiré amando por toda la And vida, I aunque estés en continue to esta love you, lista. even if you're not in that blacklist. Pero me voy a sentir mal But I'm going to feel bad si usted se atreve if you dare a tomar el nombre Raymond take the name y Raymond ponerle una O al fin and put an O at the y end llamarme Raimundo. and call me that. No se atrevan. Don't you dare. That's not the name my mother and father Ese gave no me. es el nombre que mi padre y mi madre me dieron. Look, I'm kidding with you, okay? I kid you. Estoy bromeando. But some of you have the same problem. Pero algunos de ustedes tienen el mismo problema. What's your name in Spanish ¿Cuál es su nombre en español or English? o en inglés? I know some of you have very interesting names. Yo sé que algunos ellos problemas con los nombres. And it's not technically wrong Y no es que está técnicamente incorrecto to translate your name. el traducir un nombre. Technically, it's not wrong. Técnicamente no está mal. But it isn't your name. Pero no es su nombre. Your name was the name your parents gave you. Su nombre es el nombre que sus padres le dieron. Or the name you picked for yourself O el nombre que usted cogió para sí mismo. when you became an adult. Cuando usted se vino a ser un adulto. So when you think of the Lord God Almighty Cuando usted piensa del Señor Todopoderoso and His only begotten Son, y su Hijo unigénito, God's name el nombre de Dios is not God. no es Dios. It's not. That's not His No lo name. es. That is one of His titles. Ese es uno de sus títulos. And it's a very inaccurate one. Y es un título realmente incorrecto. Don't do this in Spanish, it doesn't work. When I was a kid, I used to wonder why is God spelled backwards dog? I never quite understood that as a kid. God, dog. I was confused. That's because no one told me that God is not the name or even the title of God. En español el nombre de Dios deletrea perro al No, si that de atrás doesn't para work, it adelante. doesn't Eso work. sí que hay que It preguntar does- por qué razón. Eso no traduce, olvídese, Yeah. no se preocupe. But anyway, my point is God's name. El nombre de Dios. And we've shared this on Tuesday Hemos night. compartido esto los martes de noche. But I invite you, come on over, come on, Les join invito with a us que if you vengan y can. únanse a nosotros los martes. We're getting really deep here. And I want to give you my very best Quiero Sundays darle and Tuesdays. Lo mejor los martes y los domingos y los martes. God's name is spelled YHWH. El nombre de Dios se deletrea YHWH. And it's basically pronounced Yahweh. Y se pronuncia básicamente, bueno, la gente lo pronuncia Yahweh o Yahvé. And the Son of the Father, Y el Hijo del Padre, our Savior, nuestro Salvador, is Yeshua, es Yeshua, the Messiah. el Mesías. Amen, church?
Amén, iglesias. He is our, how many can say he's my Messiah too? ¿Cuánto puede decir él es mi Mesías también? Come on, how many claim him as your Messiah too? ¿Cuánto puede decir que él es su Mesías también? We bless the brothers that have to go back to the Bendecimos program. Dios los me los hermanos que bendiga, me los tienen que cuide, me los irse. guarden ahora y siempre. Amen. Dios me los bendiga. When they're leaving, they're not leaving because they're upset. They have to go back to a particular time at their program. So don't. I saw some faces. Ellos se van. They're not offended, I promise you. They don't want to go either. They just have to. Amen. Dios me los bendiga a todos. Cuídense. Okay? But going back to this, Volviendo a esto, here we find aquí encontramos the balance. el balance. What do we do with the Old Testament? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? With the book that prophesied of the coming King of Kings. El pueblo, el libro que profetizó del Rey de Reyes por venir. There are some things Hay ciertas cosas in the Old Testament en el Antiguo Testamento that we still do que todavía hacemos and that we should. y que deberíamos hacer. Pastor, yeah, there are Pastor some. dice, sí, hay ciertas cosas. Whenever we raise our hands Cuando levantamos nuestras manos and bless God, y bendecimos a Dios, that's straight from the Psalms. viene de los salmos. Every time we clap, Cada vez que aplaudimos, what does the Psalm say? ¿qué dice la aplaude? Pueblos todos batir las manos. That's Old Testament. Everyone clap your hands. That's Todo. Old Testament. Un testamento. It's still useful. Todavía sirve. It's Es still útil. good. Todavía es bueno. There are many good things. Hay muchas cosas buenas. Our praises to God, some of them come from the Old Testament. Nuestras alabanzas a Dios, algunos vienen del Antiguo Testamento. We have to learn how to appreciate it. Tenemos que aprender cómo apreciarlo. There are things that are no longer applicable to Hay us cosas que ya no se aplican a nosotros, that have been fulfilled. que han sido cumplidas. Fulfilled Cumplidas does not mean erased. no quiere decir borradas. That is the mistake we who were Este es Gentiles, el error que nosotros quienes éramos gentiles we make the mistake all the time. hacemos ese error muchas veces. Ah, Jesus fulfilled it. Ya Jesús lo cumplió. And by that we mean he just erased it. Y por lo tanto, y decimos, bueno, ya otros It que has lo no borró. meaning. No tiene significado. Well, yes, it does. Sí, o sí. It may no longer be necessary, Tal vez no sea necesario. thank God, Gracias a Dios. to bring animals to the house of prayer. El traer, por ejemplo, animales a la casa de oración. Thank the Lord Gracias a Dios. that I, as a minister, Que yo como ministro no longer have to take a knife in my no hand tengo que coger un cuchillo en mis manos and cut the throat of a bull, y cortar entonces la garganta de un buey de un toro in this case, and take the blood and take it into the holy place. I don't have to y do that coger anymore. la sangre al lugar santísimo. There's a better blood now. Hay una mejor sangre ahora. I said there's a better Digo, hay blood una now. mejor sangre ahora. And the blood of Jesus took away the need Y la sangre de Jesucristo ya se llevó la necesidad for the blood of animals. para de sangre de animales. And how many bless God for the blood of Jesus? ¿Cuántos bendicen a Dios por la sangre de Jesús? Praise you for the blood. But that doesn't mean Pero eso no quiere decir that what those animals represented, de que lo que esos animales representaban, what those sacrifices represented, lo que representaban esos sacrificios, what the tabernacle represented, lo que representaba el tabernáculo or the temple, o el templo or the feasts of o Israel, las fiestas de Israel, no longer have any interest for us. que ya no tienen interés para nosotros. Because here it says, Porque aquí dice, the things that happened to them happened as examples and warnings for us. estas cosas se acontecieron como ejemplo y están escritas como advertencia a nosotros. I underline the word example first. Subrayé la palabra ejemplo primero. In other words, we, those who follow the En otra palabra, Messiah, nosotros que seguimos al Mesías, Yeshua, the Lord, Yeshua el Señor, we can read the Old Testament podemos leer el Antiguo Testamento and find lessons there, y encontrar lecciones ahí, examples ejemplos that will teach us que nos van a enseñar about Him, acerca de Él, and that the Holy Spirit will then el use cual el Espíritu Santo también usará and apply y aplicará to our lives today, a nuestras vidas hoy, so we can be better followers para que seamos mejores seguidores of the Messiah. del Mesías. And in those teachings, Y en esas enseñanzas we're also going to find some warnings. también encontraremos algunas advertencias. One thing is to be taught. Una cosa es estar enseñados. That's great, Eso está bien. to receive information. A recibir información. Another thing entirely, Otra cosa enteramente to be warned.
es ser advertidos. The word warning carries the idea of danger. La palabra advertencia conlleva consigo la idea de peligro. The Bible in the Old Testament warns us about certain things. El Antiguo Testamento nos advierte de ciertas cosas And it warns us using the examples y nos advierte usando los ejemplos of, the Bible calls some people here, of them. de lo que la Biblia habla de aquellos. See, it says here, we should not test the Lord as some of them did. Dice que Them. no tentemos al Señor como también algunos de ellos. Who is them? ¿Quiénes son ellos? First question you have to ask. Who tested the Lord? ¿Quién tentó al Señor? Who were killed by snakes? ¿Quiénes fueron matados por serpientes? Whoever they were, Quienes fuera que fueron ellos, they are examples for us. son ejemplos para nosotros. And they are warnings Y for us. también son advertencias para nosotros. Which means Lo cual quiere decir that what they did, que lo que hicieron ellos, if we're not careful, si no tenemos cuidado, we can do it too. nosotros también podríamos hacerlo. In Christ, en Cristo, washed in the blood of Christ, lavados en la sangre de Cristo, born again, nacido de nuevo, I mean the whole 9 yards. Todo. And yet, Y aún así, we can make the same mistake podemos cometer el mismo error that they did. que ellos hicieron. Who's they? ¿Quiénes son ellos? Well, the context is clear, yeah. El contexto es claro. It's Israel. Es Israel. But not just Israel in a generic sense. Y no solo Israel en un sentido It's genético, Israel in a specific period of time. es Israel en un periodo de tiempo específico. In this context, En este contexto, it's Israel who left Egypt. es Israel que salió de Egipto. Israel under the leadership of Moses. Israel bajo el liderazgo de Moisés. They, Ellos, the Bible says, dice la Biblia, tested the Lord. tentaron al Señor. They Ellos suffered. Many of them were killed by snakes. sufrieron y muchos perecieron por las serpientes. And the same way they tested the Y de Lord, la misma manera que ellos tentaron al Señor, we're not careful. si no tenemos cuidado, We can too. nosotros también podremos hacerlo. And what happened to them, Y lo que le sucedió a ellos, this verse says, este versículo dice, happened to us as well. podría pasarnos a nosotros también. I think you're exempt. None of us are. No crean que son exentos, nadie lo es. I only have a few minutes left. May I show you Solo me one quedan unos way minutos. that they tempted the Lord? ¿Les puedo enseñar una manera en que tentaron al Señor? So you don't do it, so I don't do Para it. que usted y yo no lo hagamos. How many want to pick up at least one ¿Cuánto way? quieren por lo menos ver una manera en How que many want tentaron to al learn Señor? one thing to do? ¿Cuánto quieren Just for aprender today, una just cosa a one. hacer? Solamente una. There's a lot more than one, Hay mucho trust más me. que uno. But there's the first one I want to Lo point out primero que today. quiero enseñar hoy, I'll tell you. le voy a decir All right, let me do this. Let me skip this for now. I'll go this on the time. That. esto. I know it's a little clear, but can you see what they're doing? ¿Ven lo que están haciendo? They're picking up something off the floor, right? Están recogiendo algo del piso. Some of you know what that is. Ahora algunos saben lo que es. All right. Behind that picture, there's a story. Detrás de esta ilustración hay una historia. When they left Egypt, Cuando ellos se fueron de Egipto, okay, here we go. They left Egypt, they went down to Mount Sinai. bajaron al monte Sinaí. You can see the numbers there. Ven los números ahí. The whole thing, Todo esto, the whole experience toda la experiencia between leaving Egypt, entre yéndose de Egipto, all right, going down to the Ten Commandments over here, bajando hasta los 10 mandamientos and then going up to the Holy Land y luego subiendo hasta la tierra prometida and taking over. y tomando control. It should have taken about 2 years at most. Hubiera pasado lo máximo 2 años, 1 year to get ready, un año para prepararse and then to march and conquer the y land. luego marchar y conquistar la tierra. Look how many people we're talking about. Vean cuánta gente estamos hablando. About 2 million people Como 2 millones de personas that were under Moses. que estaban bajo Moisés. And that was what God wanted for them. Y eso es lo que Dios quería para ellos. Out of Egypt, take a year to fix you up, Te saco ese Cristo, me cojo un año de arreglarle and then I take you to the promised y land, luego lo meto a la tierra prometida and you inherit the land. y heredan la tierra. What actually happened to them, Eso hubiera pasado. lo que le pasó fue esto. That's what happened. They wound up wandering in the Ellos wilderness. estuvieron vagando en el desierto. Un viaje que estaba supuesto tomar 2 años a lo más.
A lo máximo It 2 should have años taken 2 years maximum. por su desobediencia. Because of their disobedience, Les duró 40 it años. lasted 40 years. Anduvieron por el desierto They wandered around the desert porque perdieron la entrada a la tierra because santa, they lost the entrance into the holy place, into the to holy the Holy land. Land. Example? Yeah. Ejemplo, yeah. Warning? Yeah. Advertencia, sí. This could be us. Esto podríamos ser nosotros. But the one particular thing I want to mention today, Pero la que quiero mencionar en particular hoy where the problem started with them, fue que el problema cuando comenzó con ellos, that led them to que this, les llevó a esto, is here. está aquí. Actually, this wasn't the problem. This was the solution. Eso era la solución. But what happened really quick, Lo que pasó rápidamente, when they left Egypt, cuando fueron de Egipto, they crossed the Red Sea, cruzaron el Mar Rojo, they were happy, estaban felices, everything was new, todo estaba nuevo, everything was todo wonderful, estaba maravilloso, but then they luego realized se dieron cuenta, they were hungry. tenían hambre. 2 million hungry people, 2 millones de personas con hambre. and no grocery stores within Y sight. no habían tiendas donde comprar. What should they have done? ¿Qué debieron ellos haber hecho? Ask and you shall receive, right? Pedid y recibiréis. The God who delivered them from El Egypt, Dios que los libró de the Egipto, God who brought them through the Red Sea, el Dios que lo llevó a través del Mar Rojo, all they had to do, todo lo que tenían que hacer. say, Lord, we're hungry. Ese Señor, tengo hambre. And God would have answered, Y Dios hubiera respondido, because he's a good God. porque es un buen Dios. I said he's a good Él es God. un Dios bueno. What did they do? ¿Qué hicieron? They complained. Se quejaron. En vez de decir, Señor, tenemos Instead hambre, of saying, Lord, I'm hungry, dijeron, eso no existía, mijo, eso no existía. Dijeron, fueron a donde Moisés they went to Moses. y le dijeron, They told him, nos traíste a este desierto para matarnos, you brought us to this desert to kill us. porque aquí no hay comida. But there's no food here. You see the difference between how they should have done and what they actually Pero la did? diferencia de cómo debieron hablar y qué fue lo que hicieron. You never do that, do you? Ustedes nunca han hecho, ¿verdad que no? Not you, but some people Usted do. no, pero alguna persona sí. Always looking at the negative. Siempre mirando lo negativo. Instead of asking for God to help, En vez de pedirle a Dios que ayude, they complain about where they're at. se quejan de dónde están. Yeah, well, you know. Ah, bueno. Moses goes to God, Moisés va donde Dios. 2 million people, what am I going to do? 2 millones de personas, ¿qué voy a hacer? God says, look, go back to Dios them. dice, voy a donde ellos. Tell them I'm going to send them meat tonight. Diles que voy a mandarle carne esta noche. Yeah, he did. He sent them flocks of birds. Le mandó codornices. And they ate, boy, they were Y happy. comieron bastante. But the next morning, Pero el próximo día, God says, and tomorrow morning, Dios dijo, mañana por la mañana I'm going to give them bread. les voy a dar pan. And when they woke up in the morning, Cuando se levantaron por la mañana, there you go. ahí estaba. There was something white on the floor. Había algo en el piso. Algo blanco. Something like that. Something like that. God says each person Dios dijo, cada persona is to get up in the morning. es de levantarse por la mañana. There's a lesson right there. Hay una lección ahí. Because if they waited till noontime, Porque si esperaban hasta el mediodía, it would melt. ya eso se derretería. No. You go out in the morning to get your food. Usted va por la mañana a buscar sus alimentos. Are you getting the lesson of this? ¿Está leyendo la lección de esto? Why are we here in the morning on ¿Por qué Sunday? estamos aquí por la mañana el domingo? So many churches now have evening services on Saturdays. Algunas iglesias tienen de servicio de las noches los sábados. Some of them have to because they have no time to rent. I understand. Algunos I no feel bad tienen for porque them. no pueden. But some churches are doing it for the convenience of the people. Pero alguna gente lo hace por la conveniencia del pueblo. They want to get it over with. Quieren ya sacarlo del So they medio. go on Saturday nights. Entonces van a hacerlo por la noche. Ya cumplí. I already did my part. Se van vacío. They go empty. Because the lesson here Porque la is lección aquí es, when God gives you something, cuando Dios le da algo, get up early to get it. levántate temprano para buscarlo. Tempranito. Early. And that lie, I'm not a morning person. Y esa mentira, no soy mañanero.
That's because you were raised to be that way. Es porque usted fue criado de esa manera. I used to get up sometimes at 10 o'clock in the morning. Yo me Me. levantaba a veces a las 10 de la mañana. My father said, tú no vas a ser un vago. Mi papá me dijo, you're not gonna be a A lazy lazy. man. No, you're not. Te levantas a las 7. You get up at 7. Y yo, papi, déjame quieto. Yo, Y digo, "Mami, daddy me alone." He bought me an alarm clock. Me trajo una alarma, Put it at the head of my lo bed. puse en la cabeza de mi cama. So no, I would turn it off. It would sound and I Like would turn some it of off. you do. Como algunos de To ustedes, this very hasta el day. día de hoy. There was no snooze button back No then. había un botón para que lo It was hiciera otra just vez. off. I ignored it. Yo lo ignoraba. My father said, that you're going to learn to be a morning person no matter what. Mi papá me dijo, va a aprender a ser mañanero, no importa qué. And every morning he started coming to my room Y toda la mañana entraba a mi cuarto. at 6:30. A las 6:30 de la mañana. Levántate. Wake up. Y yo, me jopo más todavía. And then I would go, Levántate. wake up. Yo vengo. I'm estoy coming. viendo. I'm coming. Until 7 o'clock he would come into Hasta my las room 7 entraba a mi cuarto. con el vaso lleno de agua. With a cup of water. A glass of water. He stood over my bed. Paraba delante de mi cama. Levántate ahora. Y Get yo, up "Ay, no now." va a hacer nada, no va a hacer nada, And I guapa. go, whoop. Every morning until I started getting up by myself. Todos los días hasta que me comencé a levantar por mí mismo. Y se lo agradezco de todo corazón. And I appreciate it with all my heart. Because that old Spanish saying is so true. Porque ese decir en español es tan El cierto. que madruga, Dios lo ayuda. There you go. The early bird gets the worm in There you go. English. Some of you are happy, some of you are going. Algunos están así, están así. But that's one of the lessons of this. Pero esa es la lección de acá. God didn't give it to them at lunchtime. Dios no se lo dio a la hora de almuerzo, He gave it to them early se lo morning. dio por la mañana temprano. And when they saw it, Y cuando lo vieron, they said, dijeron, what is that? ¿qué es esto? How do you say what is that in Hebrew? ¿Cómo usted dice que es esto en hebreo? No. See, yeah, had they been Spanish, Si hubiera sido español, es español. this would have been called queso. Esto ya lleva queso, tal vez. You know why? Because they said in español, ¿qué es eso? Porque en español, In Hebrew, en hebreo, it's a joke, but it's true. Thank God that they were Jews and not Puerto Ricans. qué bueno que eran judíos no puertorriqueños. God gave you queso del cielo. No, he did not. Dios le dio queso y ellos, no lo hizo. God gave them bread, Dios le dio pan and they saw it. They said, Manu. y él lo vieron y dijeron eso. Manu is Hebrew. Manu en hebreo. And Manu became manna, manna. Manu viene, entonces vino a God ser gave them the maná. bread. Dios les dio el pan. And that bread was supposed to last them Y ese pan se supone que le durara for the whole journey. para la jornada entera. Every morning, fresh bread. Toda la mañana pan fresco, Except for Saturday. excepto el sábado. Friday, they get double portion. Pero los viernes recibían doble porción. And Saturday morning, they don't have to work. Y el sábado tienen que trabajar. They could rest. Tienen que descansar. God gave them double Dios le dio doble. for the whole time of the journey. Todo el tiempo de la jornada. Next Sunday, we're going to pick up on this El story. próximo domingo continuamos con la historia. How many would love to get up in the morning and find your breakfast waiting for ¿Cuánto le you? encantaría levantarse por la mañana y encontrar que su desayuno está esperándole? Free every morning. Gratuito todos los días. Given by God Himself. Dado por Dios mismo. Open your door and there it is. Abre su puerta y ya está. And then on Fridays, you got double portion coming Entonces, up. los viernes recibe doble porción. Oh, and by the way, how much could they collect? Y de How hecho, much ¿cuánto could they colectaron? take? ¿Cuánto cogieron? Dame eso. I bought this today Yeah. for a reason. Lo traje esto por una razón. Get it out of the bag for me, pal, if you don't mind. It's empty, trust me. I'm not going to bring Está anything. It's vacío. empty. This is a carton of my almond milk. Este es Leche de un almendra, contén de leche de almendra. What I drink. This is Es lo que yo 64 bebo. ounces. Son 64 onzas. What they were supposed to get every Lo morning que se supone que yo querría esta mañana, todas las mañanas, was the equivalent of 72 es ounces. el equivalente de 72 onzas. So this is 64, Esto es 64, more or less like this, right? es algo así. That much bread, Es tanto pan, lleno, complete, just for you. yo solo para cada persona. One per person. Uno por persona. Para que te llenara de pan. Bien lleno. So to be filled with No bread. era un poquitito, era ese montón. not a little bit, it was a grandísimo. whole lot. Coma, Go ahead, aliméntese. eat, go ahead. Dios es un Dios generoso. God is a generous God. Come y Come abástate. and take enough to satiate yourself.
That's what he gave them. Eso fue lo que les dio. What was their reaction to this? ¿Cuál fue su reacción a esto? Were they happy? ¿Estaban felices? Yes, they were. Sí, lo They were. estaban. Of course they Estaban were. contentos Because it was new. porque era nuevo. But when the journey went from 2 years Pero cuando la jornada vino a pasar de 2 años to 40, a 40, again, instead of asking, otra vez, en vez de pedir, Lord, we deserve this punishment. Señor, nos merecemos este castigo, We're going to be in the wilderness. vamos a estar en el desierto, Could you please por favor, change our diet? ¿podrías cambiar nuestra dieta? Give us something different? Danos un poquito algo diferente. Oh, they could have asked. Ellos habían podido pedir, They could have asked, and he would have done it. hubieran podido pedir y lo hubiera hecho. Well, we'll see next week what happened. Pero veremos la semana que viene qué pasó. They actually turned around Ellos se voltearon de media vuelta and complained, y se quejaron and they even said, y aún dijeron, we can't stand this food anymore. ya no soportamos esta comida. Aborrecemos este pan. Ándate. We hate it. And a result of their Y complaining, como resultado de su queja, God sent snakes, Dios envió serpientes and many of them died. y muchos de ellos murieron. Because instead of asking, Porque en vez de pedir, they complained. se quejaron. To be continued. Let's stand. A continuar. Como puestos de pie. So much easier to ask. Es tan fácil pedir, mucho más fácil. So much better to say, Lord, I need. Mucho mejor decir, Señor, necesito. But so tempting it is to complain Pero tanto que nos tienta el quejarnos and to look at the negative of every situation. y mirar lo negativo de cada situación. God wants you to look at the positive. Dios quiere que vean el lado positivo. Look at what he's done for you. Mire lo que Él ha hecho por usted. Look at what he can do Mire for lo you. que Él puede hacer por usted. Stop walking around saying, ay, me hace falta esto, me hace falta aquello. Ay, a mí no me gusta aquí. Ay, yo no sé qué voy a hacer más. No, Esta I need esposa mía this, me I tiene need that. loco What am I ya. going to do with this? What am I going to do with that? Yo no quiero saber de ella. I don't know about him, Me about encantaba ese her. esposo mío. Ay, Dios mío, otra vez ese hombre. Ay, Dios mío, Oh, Lord, take away llévatelo ya, that por man. favor. Y las quejas aquí, las quejas And acá. complain here, complain y queja, there. y queja. And complain, And I live in complain. this house. I can't stand this house. Ugh, No, my no God. soporto esta casa. I want to move somewhere else. I can't Quiero stand the esta cold casa. anymore. No- I'm no going to soporto el frío Florida. ya. I'm getting Voy a out of Florida, here. me voy de Man, aquí. blah, 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 blah. Here. How much better to say, ¿Cuán mejor decir? thank you, Lord, for my house. Gracias, Señor, por mi hogar, mi I have casa. a roof over my head. Thank Tengo you, un Lord. techo sobre mi cabeza. Thank you, Lord, if you're married. Thank you, Lord, for Gracias, my estoy wife casado. and my Gracias por mi husband. esposo y mi esposa. What a blessing it is to have Qué them in my life. bendición tenerlo en mi vida. Do I have to convince you? Come ¿Tengo on, que look at you. convencerle? Those of you who are single like me, Los que son solteros como yo. you get up in the morning, thank you, Lord, the bed is all mine. Levanta, gracias, Señor, porque la cama es mía sola. There's always something positive you can Siempre say. hay algo positivo que decir. Look for the sunshine. Gracias por el Mire, sol. busque el sol, deje de buscar las tinieblas siempre. Stop looking for the darkness always. Como dicen los puertorriqueños, ¿cómo tú estás? Ay, yo estoy tan mal. Ay, Dios mío, me duele aquí, The me Puerto duele Ricans say, acá. I'm not doing good. It hurts here, it hurts ¿Cómo tú there. te sientes? Ay, no How me do you feel? preguntes. Ay, si tú I don't ask supieras. you, only you know. Hey, take a deep breath. Can you breathe? Coge un aliento fuerte. Respira, puede respirar. Dele gloria a Dios porque usted Give respira. glory to God that you can breathe. That's one of the lessons we get Esa out of es here. una de las lecciones que recibimos aquí. Be grateful. Sea agradecido. Oh, but pastor, you don't know who I Oh, live with. pastor, usted no, Tú no sabes lo que yo tengo en casa. You don't know my circumstance. You don't know my situation. I don't usted no know. sabe I mi don't know. situación. No la sé, I don't. no la sé. But I know a God who can turn all Pero things yo together sé for un good. Dios que puede hacer que todas las cosas obren para bien. Oh, yes, He can. Él puede. Que si te duele aquí, que si te duele It acá, que hurts si te here, duele hurts la there, rodilla, que hurts si te duele there. aquí. It hurts here. Gracias por la vida, Thank you Señor. for the life, Lord. Change your language. Cambie su lenguaje. Talk good, talk straight, talk Hable right, bien, positive, faith. hable en fe.
And when you have a need, Y cuando tiene una necesidad, when the church has a need, cuando la iglesia tiene una necesidad, instead of complaining about it, en vez de quejarse de eso, ask. pida. We have some empty seats. Some people are on vacation. They went Tenemos away. asientos vacíos, algunas personas están de vacaciones. We know where some of them are. ¿Sabemos dónde están algunos de ellos? Some are no longer with us. Algunos ya no están con nosotros. So instead of saying, ¿qué pasa? En vez de decir, no, what's going on? Do what our sister did today. Haga lo que hizo nuestra hermana hoy. When she prayed for the visitors, Cuando oramos por las visitas, she prayed a prayer of faith. ella hizo una oración de fe. And she prayed for people that aren't even here yet. Pero oró por personas que no están aquí todavía. That's how it's done. Así es que se hace. Thank you, Lord, for a full Gracias, house. Señor, por una casa llena. And you don't come to pastor asking, Pastor, and where is this person? And Y where dice, is that person? And pastor, what's esta going persona, on? esta otra persona, Oh ¿qué my está God. pasando? You're talking like Israel talked. Está hablando como habló Israel. You're talking doubt. Está hablando duda. You're talking fear. Hablando temor. You're talking lack of confidence. Hablando falta de confianza. Say the truth. Diga la verdad. But say God is able to change my Dígale que circumstance. Dios puede cambiar mis circunstancias. We have empty chairs, Pastor, but Tenemos they're going to be sillas filled vacías. soon. Tienen que estar llenas pronto. My husband and my wife, they need to change, but God's going to work on Mi them. esposo y mi esposa tienen que cambiar, pero Dios va a orar en ellos. And he's going to work on Y me va a orar too. en mí también. So take a second now. Así que, Take a moment right now. As the church prays. mientras que la